A veces damos por hecho que los países siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero la historia de cómo Argentina, una nación tan inmensa y compleja, llegó a ser lo que es fascinante. Vamos a meternos de lleno en el proceso histórico que le dio forma. Para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando del octavo país más grande del planeta. Pero lo realmente curioso es que esta idea de una sola nación unificada es, en perspectiva histórica, algo bastante reciente. Y esa es justamente la gran pregunta. ¿Cómo se fueron juntando las piezas de este rompecabezas gigante hasta formar un solo país? Bueno, para empezar, es fundamental entender cuáles son esas piezas. Vamos a ver los componentes que hoy conforman el Estado argentino. Miren, el territorio que Argentina reclama hoy es muchísimo más que la parte continental que todos conocemos. Incluye la Antártida Argentina, varias islas en el Atlántico Sur y un espacio marítimo y aéreo enorme. Esto le da una característica muy particular. Es un país bicontinental. Ahora sí, retrocedamos un poco en el tiempo para ver cómo eran esas piezas del rompecabezas, pero cuando estaban todas dispersas, antes de unirse. Primero lo primero. Hay que reconocer la historia profunda de esta tierra. Muchísimo antes de la llegada de los europeos, una gran diversidad de pueblos originarios, cada uno con su cultura y organización, ya habitaban todo este territorio. Siglos después, el Imperio Español creó esta gigantesca unidad administrativa, el Virreinato del Río de la Plata. Fíjense nomás la extensión que tenía. Fue, de alguna manera, el precursor de los países de la región. Pero, ¿qué pasó con la independencia? Bueno, esa gran unidad se hizo pedazos. El virreinato se desintegró por completo y en su lugar aparecieron provincias más chicas, cada una autónoma y buscando su propio camino. Y acá empieza el siguiente capítulo, el de cómo esas piezas fracturadas se fueron uniendo de a poco, no sin conflictos, para forjar un único estado. Hagamos una pausa. Para que todos estemos en la misma página, ¿a qué nos referimos con Estado soberano? Sencillo, es un Estado que tiene autoridad total sobre su territorio y, muy importante, que es reconocido así por los demás países. Esa era la meta final. El siglo XIX fue clave. En 1853 se sentaron las bases legales con la Constitución. Para 1862, después de años de peleas internas, el país por fin se unifica políticamente. Luego, la Guerra de la Triple Alianza fue un momento definitorio para las fronteras, sobre todo con Paraguay, y ya para 1880 se zanja la discusión y Buenos Aires se convierte en la capital. Claro que la unificación no fue solo un asunto político. También incluyó campañas militares que terminaron incorporando enormes territorios al control del Estado, áreas que hasta ese momento estaban bajo el dominio de distintos pueblos indígenas. Bien, con el núcleo del territorio ya más o menos armado, ahora había que hacer algo importantísimo, trazar las fronteras definitivas con los países vecinos. Para esto se usaron principalmente dos métodos. Por un lado, los límites geográficos, que aprovechan accidentes naturales. Pensemos en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Y por otro, los límites geodésicos, que son básicamente líneas imaginarias, como paralelos y meridianos, que se usan mucho para definir, por ejemplo, el territorio antártico. Un ejemplo muy concreto y además muy simbólico de un límite geográfico es el Cristo Redentor de los Andes. Es un monumento impresionante que marca la frontera entre Argentina y Chile. Bueno, el rompecabezas ya está armado y con los bordes definidos. La pregunta ahora es, ¿cómo se hace para gobernar un país tan, pero tan grande? La respuesta está en tres principios que quedaron grabados en la Constitución de 1853. El gobierno es representativo, es republicano y fundamentalmente es federal. Y esto de federal es la clave de todo. Significa que el poder se distribuye en tres niveles. Está el gobierno nacional, después están los gobiernos de cada provincia y por último los gobiernos municipales. Y esta relación es súper compleja. Claro, los distintos niveles de gobierno tienen que interactuar y repartirse las responsabilidades para administrar todo el territorio. Pero ojo, este proceso de definir el territorio de la nación no se terminó. De hecho, sigue muy activo, con los reclamos sobre la Antártida y las islas del Atlántico Sur,
que todavía son tema de disputa internacional. Y no solo eso, la propia identidad del país está en plena evolución. Hoy se empieza a hablar del concepto de Estado plurinacional, que busca reconocer a las múltiples naciones que existen dentro de un mismo Estado. De hecho, la propia Constitución ya reconoce la existencia de los pueblos indígenas como anterior a la formación del Estado. Entonces, si nos quedamos con una idea, es esta. La construcción de una nación es un proceso vivo, dinámico, que nunca se detiene, y eso nos deja con una última reflexión. Si una nación nunca está realmente terminada, ¿qué sorpresas le deparará el futuro a la Argentina?